Hola navegantes, hoy vamos a ver nada más y nada menos que el Monkey Island 6. Después de la isla de los monos, después de la venganza de LeChuck, después de la maldición de Monkey Island, después de Escape de Monkey Island y después de los cuentos de Monkey Island, que tenemos Retorno a Monkey Island. ¿Qué os parece si vemos un poquito cómo es el jueguecito y lo analizamos por encima? Venga, vamos allá. Bueno, navegantes, Monkey Island comienza con un resumen de todos los Monkey Island anteriores. Aunque bueno, más que un resumen, son unas pequeñas notas muy por encima. En Monkey Island 1 se centra un poquito más en la historia, pero en todos los demás, como que pasa por encima. Pero en cualquier caso, nos queda muy claro que todos los juegos de la saga, incluido el Tales of Monkey Island, son canon, son parte de la historia. Y todo lo que ha ocurrido ha sucedido. ¿Dónde se sitúa este juego? Este juego se sitúa muchos años después, cuando Guybrush Threepwood ya es adulto y ha tenido un hijo. Bueno, ¿y a qué se dedica Guybrush en sus tiempos libres? Pues muy fácil, a contarle todas las historias de pirata a su querido hijito. Y a su hijito, como le encantan sus historias, ¿qué hace? Se entretiene jugándolas y reinterpretándolas. El juego comienza con Guybrush en un parque de atracciones donde su hijo está reinterpretando la historia del Monkey Island 2. Monkey Island 2 terminaba con Guybrush y LeChuck pequeños, como si fueran críos, en un parque de atracciones donde les llamaban sus padres. Pues ahora en Monkey Island 6, en el comienzo del juego, veremos que ese Guybrush pequeño y LeChuck pequeño realmente no lo son. Realmente es el hijo de Guybrush y un amigo de Guybrush que estaban interpretando la historia de Monkey Island 2. Y lo que Monkey Island 2 aparecían que eran sus padres, veremos que no lo son y que estos dos amigos, además de interpretar las historias de piratas, estaban considerando que unos desconocidos eran sus padres. ¿Para qué? Pues para echarse unas risas mientras jugaban. Así que el final del Monkey Island 2 es tan sencillo como que ni eran Guybrush ni eran LeChuck, sino que era el hijo de Guybrush y un amigo interpretando la historia de Monkey Island 2. Mucha gente dirá, no, pero es que en el Monkey Island 3 al final Guybrush se hace pequeño y el parque de atracciones que aparece es el parque de atracciones de Monkey Island 2. No nos rompamos la cabeza. El final de Monkey Island 3 está en un parque de atracciones, Guybrush se hace pequeño de tamaño, no pequeño de personalidad ni infantil. No, pero en Monkey Island 2 cuando termina, el niño LeChuck se le iluminan los ojos. El niño LeChuck es el amigo de Guybrush que seguía interpretando su papel. El trocito final de Monkey Island 2, cuando se ve el parque de atracciones, es simplemente el comienzo del Monkey Island 6, donde se ve que son unos niños jugando, interpretando. Bueno, y a continuación, ¿qué? Pues Guybrush contará una nueva historia de piratas a su hijo. Volverá a intentar conseguir el secreto de Monkey Island. En este momento, la historia hará un flashback y retomaremos el papel de Guybrush un poco más joven, antes de tener su hijo. No os voy a contar nada de la historia porque no me gusta hacer el más mínimo de los spoilers. Así que vamos a hablar de algo que trajo mucha polémica, el apartado gráfico. Al principio en internet se lió parda porque todo el mundo decía que eran unos gráficos sencillos, que eran gráficos de papel como en el Paper Mario, que parecían gráficos súper antiguos, estos que se hacían con flash. Bueno, un desastre. La verdad es que este tipo de gráficos chocan bastante. En la huida de Monkey Island, en Monkey Island 4, ahí ya teníamos gráficos 3D. Por lo menos los personajes eran en 3D, aunque los fondos eran típicos pre-renderizados de la época. Después, en Tales of Monkey Island, ya teníamos tanto personajes como decorados en 3D. Y ahora, muchos años después, volvemos a gráficos 3D planos de papel. Es cierto que mucha gente esperaba gráficos pixelados, como en Thumbnail Park, pero tampoco creo que los gráficos pixelados hubieran sido lo mejor. El problema es que desde Monkey Island 3 nos acostumbramos a formas redonditas, sobre todo en las nubes del cielo, así que parecían de algodón. Y ahora en Monkey Island 6 nos encontramos con unos gráficos planos, súper puntiagudos, con mucho filo. La verdad es que el juego choca bastante. Pero tengo que reconocer que pasados 5 minutos, la vista se te hace al estilo gráfico.
Es muy diferente verlo en una foto a verlo animado y en movimiento, y tengo que decir que los gráficos no están nada mal a pesar de lo que parece en un principio. Dadle 5 minutitos al juego y ya veréis que al final los gráficos os van a encantar. El juego se ve a pantalla completa y la interfaz es súper amigable. Como siempre, es una aventura point and click donde el personaje lo movemos con el ratón y al ponernos sobre alguno de los objetos en los que podemos interactuar, podemos darle clic con el botón izquierdo o con el botón derecho. Nos aparecerán unos bocadillos con una o varias acciones que podremos realizar. Una de esas acciones se realizará con el botón izquierdo y otra con el botón derecho. Dispone de un inventario en forma de bolsa en el que cada vez que se añade algo, esa bolsa se moverá. El juego lleva una guía dentro con los puntos y los pasos que debemos ir completando. Esto está súper bien porque hay mucha gente que no tiene tiempo para jugar, a lo mejor juega un día, un par de días seguidos y luego la siguiente vez que coge el juego, pues a lo mejor son 2 semanas o 3 semanas después. Y dice, Dios mío, ¿dónde estaba? ¿Qué tenía que hacer? Ya no me acuerdo qué había visto, qué no había visto. Entonces dentro hay una guía con los puntos que tenemos que ir consiguiendo. Por si no fuera poco, cada vez que cargamos una partida, Guybrush nos dirá si nos quiere recordar la historia por donde íbamos. Si nos acordamos, pues nada, saltamos y para adelante, y si no, pues nos hará un pequeño resumen de cómo hemos llegado hasta ese punto del juego. La verdad es que es fantástico. Además, dentro del propio juego tenemos un sistema de pistas. Si nos quedamos enganchados en algún punto, no encontramos un objeto, no sabemos con quién tenemos que hablar, podremos recurrir a este sistema de pistas. Además, va de menos a más. Si pedimos una pista sobre un tema, nos dará un pequeño consejito. Si con eso no es suficiente, le podemos pedir más pistas, hasta ya casi que nos lo dé hecho. Esto está muy bien, porque así dentro del propio juego podemos encontrar una solución rápida, sin tener que ir a YouTube o artículos en Internet buscando esa información. De todas maneras, tengo que deciros que el juego tiene una dificultad muy bien equilibrada. Te puedes quedar atascado un rato, un par de horas y tal, pero aparentemente no es nada imposible. Ya sabéis que a la desesperada es probar todo con todo. Bueno, navegantes, espero que el retorno a Monkey Island os haya gustado tanto como a mí. ¿Es un juego de 10? No, pero posiblemente sea un juego de 8. Muy divertido, muy entretenido, nos explica el final del Monkey Island 2 y se puede jugar con mando. ¿Qué más queremos? Venga, recordaros, si os gustan estas temáticas, dejádmelo en los comentarios y ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita y darle un like muy fuerte. Nos vemos pronto. ¡Chao!